Hola gente, ¿cómo están? Ahora me escucho súper bien. Es que los Beringer son los Beringer. No hay con qué darle. Gente, bienvenidis, bienvenidos, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todes a este nuevo Astrologiar, en este caso el número 17, en esta hermosa radio que se ha dado en llamar Radio Comechingones, desde Tras la Sierra, Córdoba, Argentina, Latinoamérica, Planeta Tierra, en fin, todas esas locaciones en las que nos encontramos simultáneamente. Aquí estoy con mi operador de todos los miércoles para comenzar este lindo programa radial, Rubén Matos. Olu. ¿Qué haces? ¿Cómo va? Qué forma de comenzar, ¿no? Estás muy aguda, che, y estoy tratando de cambiarlo, pero estás como muy aguda. Yo les cuento, estamos Se con ve nueva que es consola. La mirada aguda que tenés. Sí, lapidaria. Lapidaria. Rapaz. Estás como con mucha voz de pito, así. Estoy como con mucha... Como si estuviéramos dentro de una pecera. Esto algo tendrá que ver con lo que hoy hablaremos. Es muy probable. Es muy probable. Es muy probable de que la estructura haga a la forma. cuestión, claro, a la forma, ¿no es cierto? ¿Sabés qué, Ru? ¿Vos sabías que hoy vamos a hablar del regente de tu signo solar? No lo sabía. Neptuno te rige. Neptuno te rige, Ru. O sea que este programa se lo vamos a dedicar a nuestro operador, a Rubén Matos. Muchas gracias. Me voy a conseguir los aplausos para poder pasármelos a Eso. mí mismo. Ahí estamos, ahora sí. Ahora sí. De fondo. De fondo y de frente. Y de frente también. Estábamos entrando en este programa con esta bella canción, Losing the Sky with Diamonds, de los Beatles, que ha sido propuesta. Hoy voy a pasar chivos, Hoy voy a comenzar pasando chivos. 2 chivos que quiero pasar en este programa. El primero es de la persona que me recomendó pidió esta canción para comenzar el programa. Es una señorita que se llama Andrea Pinto, es mi comadre en el proyecto Lunario Menstrual, y como es una gran pisciana, yo le pregunté hoy a la mañana antes de salir con mi moto para acá, André, proponé un tema para abrir hoy, que hablamos de Neptuno. Y ella propuso este tema de los Beatles, ¿no? Yo no me pregunté por qué, simplemente te dije, Ru, entramos con esto. Es un tema que te recontra predispone. ¿Para ¿no? qué? ¿A vos para qué te predispone? No sé, pero me deja predispuesto. Abierto, disponible. Así, claro, disponible. Qué Eso, lindo. energéticamente disponible. Qué lindo. Yo ahora que lo escuché, que hacía mucho que no escuchaba a los Beatles, sí, la verdad es que esta cadencia media como surreal que tiene el pianito ese. Sí. Bueno, León, que hoy sigue analizando justamente este disco, Mirá, qué casualidad. en la burbuja musical, él dice que este disco lo cambió todo. Lo cambió todo. Así lo define y así también lo está promocionando, ¿no? El análisis del disco que lo cambió todo. Wow, jugadísimo. Jugadísimo. Promo. Le mandamos un abrazo y un abrazo a León. y un apretón de mano fuerte, así de hombre. De hombre. Escúchame lo que te digo. Claro, yo no sé mucho de el orden de discografía de los Beatles, no sé mucho, y mucho menos del orden, digamos, de cuál es el primero, el segundo, el quinto, el décimo. Pero me parece como que este disco ya empieza como a plantear este cambio, ¿no? Como en los Beatles, de esta música Love Me Do y tipo la boy band, ¿no? De aquella época, a una cosa mucho más experimental, mucho más como, así media como, retorcida, metiendo como soniditos ahí de fondo. ¿Y eso qué fue? Como... Toda una experimentación muy casera, muy artesanal también. Claro. Lo que cuenta León en la burbuja justamente es la manera en que iban produciendo esos efectos. Que había que cortar pedazos de cinta, darlos vueltas, cortar pedacitos y montarlos sobre otro pedacito de cinta para volver a ponerlos sobre la lectora. Muy artesanal. No pasaban cosas de la música de pedazos de para atrás para adelante, de adelante para atrás, para antes de masterizar, antes de volverlo un tema. Cada instrumento lo trabajaban artesanalmente mucho, pero mucho. Y ahí tenían grandes discusiones. John y Paul, muchas grandes discusiones que también nos las cuenta ahí León muy magistralmente. Che, ¿y esto se va a transmitir hoy a la noche? Hoy desde las 22 horas. Uf, gente, escúchenlo, suena súper jugoso el programa de la burbuja musical. 22 a 0 horas, la burbuja musical. Sí, es
Está buenísimo, la verdad que está buenísimo. Sí. Qué interesante. Me hace acordar que dijiste esto de la cosa tan artesanal, la intervención artesanal de la grabación, y me hace acordar a que décadas atrás, en realidad, se hacía mucho también, no todo el mundo, pero mucha gente dedicada a la fotografía hacía esto con los negativos, que antes nunca nadie lo había hecho, como de repente antes de revelar, intervenir los negativos, rayarlos, exponerlos a diferentes químicos y después revelar. Salieron las cosas como súper, así, medio como Lucy in the Sky with Diamonds, medias raras, ¿no? Mirá, estamos viendo acá como... Bueno, en Strawberry Film pasa algo parecido, el video de Strawberry Film es una cosa así también. Ahí va. Hay que saber de los Beatles. Alguna cuestión de cultura general así, ¿no? Claro. Es como hay como un quiebre en la historia, me parece, y tiene que ver con eso. Capaz la edad también, que uno se pone grande y empieza a escuchar cosas de grande. Sí, añora, ¿no? Como esas épocas de tanta creatividad, ¿no? Como está bueno. Y otro chivo que quiero pasar, ¿no? Primero es el de Andrea, que no te lo terminé de pasar igualmente. Andrea, mi comadre del lunario menstrual, nos propuso este tema para arrancar este programa Astrologiar número 17, #17, el programa de Neptuno, y bueno, y ella tiene varias redes, ella es artista plástica, también es modelo viva, ¿no? Creo que su Instagram de modelo viva es Humana Lince, pero bueno, es privado, así que si hay artistas que realmente tienen interés en conocer un trabajo pero brillante de una modelo viva, pero de la hostia, bueno, ahí le piden permisito para entrar en sus redes. Y Mujer de Río es su perfil, si no me equivoco, desde el que, bueno, habla como desde este lenguaje más artístico, plástico, visual, ¿no? Se los recomiendo si se quieren pasar y si se quieren sumar a sus redes. Y otro chivo que voy a pasar, hoy tengo ganas de pasar estos chivos, es de un amigo que ahí 2 minutos antes de arrancar el programa me dijo: Lore, me sumo en este. Ahí seguramente nos estará escuchando en vivo, Nico Barrientos, que lo amo, es un gran amigo que vive ahí como acá también en Córdoba, pero en otro valle, en el Valle de Punilla, que es un colega astrólogo también de la hostia, con quien tenemos conversas astrológicas por WhatsApp, así como que se chorrean de magistralidad y de cosas que no se da, no da para perderse como ni un minuto. Y su proyecto se llama Lápiz Azul. Tiene un proyecto en Instagram que si lo pueden seguir también, es muy interesante lo que comparte. Y bueno, eso, Nico, te dije ahí que iba a hacer la promo porque así lo sentí. Así que sigan a Lápiz Azul. @Lápiz Azul. @Lápiz Azul en Instagram. Bueno, ¿vos tenés en mente qué contar, de qué vamos a hablar hoy? Sí. ¿Lo anotaste en algún lado? Acá, en mi super cuadernito. Volví al cuadernito. Volví al cuadernito, sí. A veces se va, a veces vuelve. Muchos mensajes de muchos así avisos publicitarios de contar cosas, de contar así distintas novedades, cosas que van pasando. Sí, me parece que septiembre reanuda. Qué bueno. Una vida que había quedado entre paréntesis. Ay, qué bueno. Puede ser, ¿no? La extrañaba. Si vuelve, buenísimo. Por mí. Bueno, ahí tenemos ahí que nos piden que ayudemos a difundir. Y lo vamos a hacer, obviamente, Noche de Salsa Bachata para el 4 de septiembre. Ay, qué lindo, para estar bien apretaditos. ¿Salsa Bachata es eso? Y no sé, un baile así como de abrazo, ¿no? Mucha sensualidad, me parece. Ahora, bueno, va a haber artista invitado, la capacidad es limitada, obviamente. Pedí la info del evento al 5823-0030. 11 5823-0030. Muy bien. O al 3541-570764. Carpintería Baila. Carpintería Baila, mira, debe ser en carpintería, ¿para aquel lado? Ahí por Cortaderas, por Merlo. Pasando Merlo, claro. Mira, supongo. Muy lindo. Noche de Salsa Bachata, bueno, ahí nos piden si por favor podíamos difundir, obviamente que obvio. Sí, lo vamos a seguir haciendo. Obvio. Muy bien, sí, para retomar el contacto también, que es esto que decías de algo que vuelve, ¿no? Que vuelva el contacto, por favor, que nos estamos volviendo medios androides. Medio droid. ¿De qué vamos a hablar hoy, Lore? De Neptuno. ¿De Neptuno? Sí. ¿Neptuno tiene algo que ver con el mar? Sí, mucho. ¿Ah, sí? Es como el rey de los mares, ¿no? El rey de los mares. Como Poseidón. ¿Por qué? Porque le tocó eso. ¿No tiene que ver con el planeta? Entonces vamos a hablar del mar o vamos a hablar del universo. Y de todo tiene que ver con todo, ¿viste? Como es el tema de lo simbólico. Pero ¿sabes por qué hoy vamos a hablar de Neptuno? Yo te lo voy a contar.
Porque viste que la lógica de astrologiar es la lógica de quien va surfeando por la vida y va como rescatando así como cositas y las va como hilando unas con otras, ¿no? Según una lógica del momento, ¿no es cierto? Entonces recuerden que el astrologiar pasado, el astrologiar número 16, hablamos del sol, hablamos de la identidad, se diría en psicología la identidad yoica o la identidad egoica, esta cuestión que funciona como una manera de existir, de tener una forma en este mundo de formas, y a su vez, obviamente, como es una forma, nos limita y nos aprisiona en cierto punto. Tuvimos como un debate así filosófico muy, muy interesante y muy rico sobre estas cuestiones, ¿no? Pero hablábamos de formas cuando hablábamos del Sol. Entonces digo, hay un planeta que todavía no tocamos y que justamente tiene que ver con la disolución de la forma. Entonces, ¿por qué no darle un espacio en este astrologiar número 17? A mí me encantaría que me cuentes por qué. ¿Por qué qué? Por algo de historia de eso. Sí, vamos a hablar de historia. Muy bien. Vamos a hablar de historia. ¿Por qué? Porque además Neptuno es un planeta transpersonal. Ya vimos a Urano, que fue el astrologiar 7, hace un montón, y ya vimos a Plutón, que si no me equivoco fue el astrologiar 9. Esa información que tenés es genial. Es genial. ¿Te acordás de cada número Obvio. de astrologiar y de lo que se trabajó y de lo que hablaste en cada número de astrologiar? Es maravilloso. Claro que sí. Es maravilloso, hay que decirlo al aire eso también. Porque aparte ustedes después pueden ir a ¿Sabías que hoy es el día del peluquero? ¿En serio? Sí, le mando un saludo a todos los peluqueros, a tu peluquero. A mí, que peluquero. Me corto el pelo yo. A vos misma. Me saludo a mí misma. Día. Feliz Gracias. Día. ¿Vos también te teñís? Sí. ¿O el color es ese, tuyo, natural? No, me tiño unas mechas violetas. Queda muy me bien. Los hago yo. Ahora están media despintadas, pero bueno, me tiño cada vez que tengo ganas, esa es la cuestión, ¿no? Y obviamente, como casi todo en la vida. Como casi todo en la vida. No estoy teniendo ganas, pero bueno, pero estoy teniendo ganas de otras cosas, qué sé yo. Entonces, no, porque les decía, entonces ustedes pueden entrar a www.comechingones.com.ar en la parte de programación radial, pueden buscar astrologiar y ustedes ya saben, yo quiero escuchar el de Plutón. Yo ya te dije que es el 9. Claro, es el 9. Entonces lo buscas re fácil, ¿me entendés? Toda la info en www.comechingones.com.ar, plataforma de contenidos desde Tras la Sierra y para todo el planeta o el universo. O el universo, también. Como bien dice León. Si querés mandar un mensaje al 3544-533922 y por redes sociales @revista Comechingones, tanto en Instagram como en Facebook como en TikTok. Que todavía no sabemos muy bien qué es lo que vamos a hacer en TikTok, pero seguramente Lore va a estar ahí involucrada. Obvio, se me va a ver mi bella cara. La gente te quiere ver en TikTok. Sí, entonces me voy a teñir. Bueno, escuchame una cosa. Entonces hoy le damos a Neptuno, que es el tercero y el último que nos faltaba de los planetas transpersonales. Entonces vos decías, contame un poco de historia. Y justamente esto lo habíamos dicho en los programas de los otros transpersonales. Los transpersonales son planetas que tienen órbitas tan gigantes, ¿verdad? Que bueno, tardan mucho en dar una vuelta alrededor de toda su órbita, ¿no es cierto? Y también, por tanto, tardan mucho en transitar por los 30 grados de la rueda que le corresponden a un solo signo. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que, por ejemplo, en nuestra carta natal, cuando lo vemos en nuestra carta natal, obvio que algo nos dirán de nosotras, nosotros, nosotres, nosotris y nosotros. Pero siempre esto va en paralelo con un discurso que nos habla de algo más social, más colectivo, más mundial y más histórico, porque pasan tanto tiempo en un mismo signo que nos hablan de procesos históricos, justamente transpersonales, más allá de lo personal, de lo subjetivo, de la persona, ¿no es cierto? Transgeneracionales, más allá de una generación. Entonces, hablar de los transpersonales es indivisible, yo creo que hablar de historia. Si ustedes recuerdan, así los que tienen memoria de elefante, cuando hablamos, por ejemplo, en la astrología 7 de Urano, hablamos de las revoluciones y hablamos de que, por ejemplo, Urano había sido descubierto por el ser humano ahí poquito tiempo antes de haberse dado la Revolución Francesa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, y Neptuno, ¿no es cierto?, también tiene como una lectura así. Hay que ver en qué contexto histórico, ¿no es cierto?, ha sido descubierto este planeta. Vos fíjate que la verdad que no lo busqué, pero exactamente el año, ¿no? Pero me acuerdo que Neptuno fue descubierto en el pasar del siglo 1819, no, 17,
Ay, siempre me mareo con que el siglo es un... Es uno antes. ¿Es uno antes? Ah, es sí. uno antes. 17 entonces, Siglo 1800. 17. Ahí está. Bueno, en el transcurrir del 1800, digamos, ha sido descubierto Neptuno, más o menos a mitad de siglo, me parece que recuerdo, ¿cierto? Y justamente, yo no me acuerdo si es 30 años antes o 30 años después del descubrimiento de Neptuno, Charlie Marx escribía y publicaba El Capital. Mirá vos. Qué loco, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿por qué qué loco? Te voy a explicar. 1800, ¿no? Un siglo que si lo miramos en Europa, bueno, en realidad como en todo el mundo, ¿no? Occidental por lo menos, está como teñido de estas ideas y de esta época que se ha llamado en la historia de romanticismo, ¿no? Como esta época altamente emocional, desde la literatura, desde los movimientos políticos también, desde las artes visuales, plástico-visuales, ni hablar, también una época muy emocional, muy de expresar la tragedia, ¿no es cierto? Escritores como Edgar Allan Poe, por ejemplo, son escritores del romanticismo. Acá en las Américas lo que sucedía era la época del colonialismo. Ustedes piensen la carga emocional que tenía esa época, ¿no? La Revolución de Mayo, la independencia, la Revolución de Mayo, bueno, en Argentina, ¿no? Pero muchos países revolucionándose y independizándose de la patria madre, ¿no es cierto? Mucha emocionalidad, ¿no? Mucha emocionalidad. Y de repente, entre medio de todo esto, el ser humano descubre que hay un planeta más allá de Urano y le pone Neptuno, ¿no? Un planeta que le lleva el nombre de un dios que, como vos bien decías, Rubén Matos, rige los movimientos de las aguas y encima no de cualquier agua, no de un riachito, no de una lagunita, no. De los océanos. De los océanos, que son las aguas más grandes que aquí en el planeta Tierra por lo menos nos podemos como imaginar. Y vos fíjate qué loco. Ya vamos a linkear a Charlie Marx y El Capital y el socialismo con todo esto, pero vos fíjate qué loco, yo siempre pongo este ejemplo en las consultas cuando tengo que hablar de Neptuno o de Piscis, que es el signo que está regido por Neptuno, digo esto: si yo te dijera a vos, Rubén, anda a tu jardín y separa granito por granito de tierra toda la tierra de tu jardín, ponele que es una tarea que te podría llevar a incluso, no sé, años. Granito por granito, no es joda. Pero es una cosa posible de hacerse. Ahora, uno no puede separar una gotita de agua del resto del agua del océano. Lo podría hacer por medio del proceso de destilación, es un proceso de laboratorio, pero no voy a eso. Voy a esta cuestión de amalgamamiento, ¿no? Una cosa es indivisible de la otra. Yo tiro una gotita de agua en el océano y esa gotita de agua se funde con la masa oceánica y se hace parte de un todo gigante que se mueve como al unísono, ¿no? Una gotita de agua, o sea, una partícula de agua en el océano se mueve y se mueve, aunque sea de un movimiento muy imperceptible, pero todo el resto del océano, es una cosa sola, ¿no? Entonces, esta cuestión como del socialismo, de empezar como a pensar una posible forma política y filosófica en el que, después de tantos siglos como de tan trágica y tremenda desigualdad social, se piense en ¿cómo hacemos, no? Como para igualar, ¿no? Y acabar con las desigualdades y con las injusticias que significan estas desigualdades, tiene también mucho que ver con esta cuestión, este discurso neptuniano. Que después eso en la práctica haya funcionado o no, es otra cosa. Pero por lo menos, digo, la intención en principio, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión neptuniana y de la gotita que ya no puede ser separada del océano porque es un todo, ¿no? Con el océano. Esto tiene mucho que ver. Entonces, en este contexto histórico ha sido descubierto este planeta. Mirá qué loco. Que es un planeta nebuloso. Nebuloso. Esto quiere decir que no se le conoce bien su superficie, porque está como cubierta por está todo nublado. Es un planeta que está nublado. Entonces, ¿qué es lo que no se conoce bien? Su forma. No se le conoce la forma a este planeta, Neptuno,
¿no es cierto? No se sabe exactamente qué forma tiene, cuáles son sus límites, sus contornos. Entonces, otra cosa más que nos habla hay una disolución de los contornos, ¿no? Hay una disolución de la forma, de todo esto que hablábamos en la astrología anterior del Sol, cuando hablábamos de la identidad yoica, hay una disolución de los contornos, ¿no? Y esto también puede traer como esto que propuso en su momento quizás, ¿no? Como una propuesta el socialismo de acabar con desigualdades, con que unos tienen más, otros tienen menos, unos valen más, otros valen menos, ¿no es cierto? Y equiparar, igualar, ¿no es cierto? Pero también trae otras palabras y conceptos que podemos pensar a partir de esto, del planeta nebuloso, que es y que está en esta metáfora de la gotita y el océano, ¿no? Que es esto de la fusión. La gotita se cae en el océano y se funde con el resto de la masa oceánica. Pero como yo siempre digo, ¿no? Cuando hay fusión, hay confusión, ¿no? Una cosa de jugar con las palabras. Cuando hay ausencia de límites o carencia o falta o insuficiencia de límites, de formas, ¿no? Que lo podemos pensar a través de un montón de cosas, qué sé yo, un acuerdo es una forma, un contrato es una forma, un límite también es una forma, ¿no? Como un espacio delimitado por paredes, ¿no? Como en la cosa más edilicia, también implica una forma entre el adentro y el afuera, ¿no? Cuando hay como ausencia, mucha cosa que no se entiende, hay como una fusión, puede haber una fusión, y también cuando hay fusión hay confusión. Por eso, por ejemplo, desde la filosofía del Tantra, ¿no? Que estudia la sexualidad como un ámbito comportamental humano, ¿no? Desde la filosofía del Tantra, vos sabés que hay muchos ejercicios, ¿no? Que invitan a esto de trabajar la fusión, ¿no? Trabajemos la fusión. No solo los cuerpos se fusionan, se funden, sino también el material emocional, el material psíquico, ¿no es cierto? Hay una fusión de muchísimas cosas en el momento del acto sexual, ¿no es cierto? Pero así también, como hay ejercicios en el Tantra que trabajan esta fusión, facilitar, propiciar la fusión, hay otros ejercicios que invitan a esto de volver a las identidades yoicas. Generalmente son ejercicios meditativos, ¿no? Como después del coito, ¿no? Hay que volver, ¿no? Juan vuelve a Juan, Clara vuelve a Clara, ¿no? Y esto es importante para después continuar el día a día, porque ¿qué pasa? Si no, me quedo como una tarambana, ¿no es cierto? Estando en ese momento de fusión, cuando el momento de fusión ya pasó, y después ¿qué toca? Tengo que cuidar de mis hijos, tengo que trabajar, tengo que encontrarme con tal, tengo que resolver, y no puedo porque estoy en este estado confuso, confuso. Entonces en el Tantra esto se trabaja. Donde hay fusión hay confusión. A veces, me encantó. A veces. Dentro de las frases que vamos a imprimir y a colgar en esta pared. Muy bien. Bueno. Donde hay fusión hay confusión. Puede haber confusión. Después hay que ¿Puede volver. haber o hay confusión? Y yo creo que si nunca se vuelve, ¿no? A algo medianamente armadito, hay confusión, ¿no? Lo cual no quiere decir que los momentos de fusión estén mal, no. Acabo de dar el ejemplo del sexo, ¿no? Y me parece que todos vamos a concordar en que esos momentos de fusión en el que los límites se disuelven están recontra re buenos. Pero cada cosa en su momento y en su lugar. Después de la fusión, ¿cómo me recupero? ¿Cómo me vuelvo a armar? ¿No? La desfusión. La ¿Existe desfusión. esa palabra? No existe esa palabra. No, pero la inventamos y está bien, nos lo permitimos, ¿no es cierto? Muy bien. Otro ejemplo que se me ocurre, que le decía a una chica en una consulta el otro día, es, por ejemplo, ¿viste las jams de contact, de danza contacto? ¿Viste alguna vez suceder una jam de contact? Sí. Es muy bonito. La vi por video igual. Por video, sí. Viste, cuando hay mucha gente, todavía se nota más esta cuestión de que parecen un océano. Porque el contact se basa como en movimientos que no tienen ni principio ni fin. Un movimiento invita al otro y ese invita al otro y ese invita, y se va armando como toda
ola tras ola tras ola, y parece como que nada tiene límite. Yo le pregunté una vez a una amiga que pasó por acá por el Valle, ahora creo que está en Brasil hace un montón, una chica argentina, y le preguntaba, che, y después de la jam de Contact, ¿no hacen algún ejercicio todos juntos, como alguna meditación cortita, algo como para, bueno, después de tanto compartir, tanta fusión, de cómo poder volver a uno? Porque si no, ¿qué pasa? Yo me voy de la jam y me llevo todos los problemas de Juan Carlos, las preocupaciones de María Clara, me llevo todo lo de los demás conmigo, todos me llevan y ya no sé quién soy yo, quién es el otro, si esto que estoy sintiendo es mío, hay mucha confusión. Y me dijo, la verdad, Lore, es que tendríamos que hacerlo, pero casi nunca se hace, en el Contact por lo menos. Pero estaría bueno hacerlo, me dijo. Y sí, yo creo que sí, porque justamente por todas estas cuestiones neptunianas, ¿no?, que propician cosas hermosísimas, y también, si después se viven 24/7, medio como que también se nos complica un poco la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, bueno. Mira, y justo el azar dejó Solito Vas de las pelotas. A ver. ¿Cómo se llama? Solito Vas. Solito Vas. Muy océano, muy... Y terminó el tema, ya. La inevitable decepción. La inevitable decepción es cuando perdemos esta perspectiva, ¿no? Como ¿cuál es la distancia entre la fantasía y la realidad? ¿1 metro, 1 kilómetro? ¿Cuánto? ¿No? ¿Sabes que cuando... Mirá la referencia, ¿no? Hoy me hizo acordar Facebook, ¿viste? Que te trae recuerdos Facebook de otros posteos y cosas que has hecho en algún momento de la vida. Tutum, turum, tum. Bueno, hoy me hacía recordar Facebook que hace 3 años hacía un programa de radio en una radio digital, un poco para conocer cómo funcionaban las radios digitales en ese momento, Radio E, de un amigo, Vidio Bocia, le mandamos un beso grande si en algún momento nos estás escuchando. Y para ver cómo era todo el funcionamiento de una radio digital, cómo hacían andarla, ¿no? Una radio de caballito que tenían también ahí toda una propuesta muy piola. Y Radio E. La cuestión es que hacíamos un programa ahí mismo que se llamaba Una Hazaña por Día, justamente, que de ahí viene la idea. Y en ese momento lo que hacíamos en Una Hazaña por Día era esto de... bueno, el recuerdo que me trajo Facebook de un posteo que decía que eran todos contenidos pensados para olvidar. Para olvidarse. Qué bueno. ¿No? Pensados para olvidarse, o sea, como esto, y me hizo referencia a esto que estabas diciendo recién, nada más, y me lo vinculó ahí, decir, bueno, hay cosas que son así, como... ¿Efímeras? Efímeras, esa es la palabra. Esa es la palabra. Y me parece que por ahí iba... a donde vos ibas recién, ¿no? ¿Puede ser? Sí, porque creo que lo efímero es algo justamente que carece de límites, por eso puede esfumarse. Exacto. Si no, no se podría ir. Porque si no es un riesgo también. Si no fuera atado. Efímero, tal cual. Claro. Entonces, son momentos de instancia de presente aquí y ahora, dijeron, ¿no? Bueno, esto sucede aquí y ahora y no en otro momento ni en otro lugar, ni va a suceder en otro momento ni en otro lugar, porque está bien que así sea. Claro. Porque su función es otra. En todo caso, estar ahí para ser olvidado. Que es un gran motivo para estar. Que es un gran motivo para vivir, básicamente. Claro, total. Entender el concepto del aquí y ahora. Sí, totalmente, totalmente. Y a mí me parece que siempre está bueno entender como esta distancia entre la fantasía y la realidad para no justamente no perdernos, ¿no?, en esta disolución neptuniana. Y también para poder entender esto, miren... la fantasía, el lugar, ¿no?, porque es una elaboración mental, ¿no?, la fantasía. Es un lugar de... Ustedes saben que no me gusta la palabra autoconocimiento, o si no lo saben, ya lo acaban de saber. No me gusta, pero es un lugar de autoinvestigación, vamos a decirle, muy, muy rico e importante, ¿no? Cuando digo fantasía, estoy hablando de toda esta producción mental que tiene que ver con algo que por ahora por lo menos no existe. Hay otra palabra, ¿no?, que no es que sea sinónimo de fantasía, pero digo, viene del mismo lugar de producción mental, que ya es como medio el diablo, el satanás, o uno de los satanases de estos tiempos, yo siento, ¿no?, que es la palabra expectativa, ¿no? Es como una palabra que también alude a algo que por ahora, después no se sabe, mañana no se sabe, pero por ahora no existe, ¿no? Y sin embargo hay algo que está siendo creado a nivel mental, ¿no?, que es la expectativa. ¿Y qué te dicen de todos lados? No, esto te fue como el culo porque creaste expectativas.
¿no es cierto? Creaste expectativas, entonces por eso todo funcionó mal. Entonces yo lo que digo es, miren, la fantasía, la expectativa, todas estas producciones mentales, obviamente vienen entonces de la mente. La mente produce contenido, como Come Chingones, produce contenido de una forma mucho más rápida de lo que podemos nosotros percibir conscientemente. Hay, de hecho, estudios científicos que dicen tantos pensamientos por minuto, no me acuerdo el número, pero es un número altísimo. Entonces, este dictamen, ¿no?, de no tenés que crear expectativas, es una vara ridículamente alta. Todos creamos expectativas todo el tiempo sin darnos cuenta. Hasta cuando dormimos creamos expectativas. Entonces, decirnos no tenemos que crear expectativas es como exigirnos algo imposible. Todos creamos expectativas todo el tiempo. El hecho por ahí está en esta cuestión de no olvidarse, esto está re bueno, creémoslo, pero es una expectativa. No es real, ¿eh? No era real. O sea, no es real. Mañana puede serlo, Si lo es, piola. O puede no serlo también, nunca. ¿No es cierto? Pero no es real. Mientras recordemos esto, digamos, no hay ningún problema. Y es más, no es solamente que no hay problema, sino que podemos aprovechar muchísimo la creación de expectativas y de fantasías, como les decía, como un campo de autopercepción, de autoinvestigación, porque acá viene la cuestión mamífera, porque no zafamos de esto, ¿no? Nadie fantasea con algo que no sea del orden de lo afectivo. Nadie crea expectativas sobre algo que no sea para ese sujeto del orden de lo afectivo. Cuando hablamos de fantasías hay de todo tipo, pero por ahí nos resuena como mucho, ¿no?, como del lenguaje coloquial, esta cuestión de la fantasía sexual. Por eso lo vamos a tomar como, otra vez, como un ejemplo, ¿no?, porque es algo por ahí que nos resuena a todos y en fin. Fantasía sexual. Por ejemplo, una persona que es demisexual, que es una persona... ¿Qué es una persona demisexual? Ahí va. Una persona demisexual es una persona que su actividad sexual está siempre ligada a una cuestión muy como del orden del afecto. O sea, no es una persona, por ejemplo, que se sienta atraída por tipos de relaciones efímeras, justamente, ¿no? Efímeras, esporádicas, donde el objetivo sea saciar un deseo justamente sexual y nada más, ¿no? Es una persona que en mayor o menor grado, porque hay muchos grados de demisexualidad, no puede como separar, ¿no?, el afecto en el sentido de el cariño, ¿no?, de la performance sexual. Entonces, es muy difícil que una persona demisexual fantasee con una orgía, por ejemplo. ¿Se entiende? Porque nadie fantasea con algo que no le es del orden de lo afectivo. A ver, salvo, si esta persona demisexual vive su demisexualidad como una máscara que en realidad no tiene nada que ver con su deseo, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión de yo debería ser monogámico, monogámica, monogámico, o debería, el deber ser. Estamos hablando de repente una persona que se reconoce en una demisexualidad de una manera genuina. Realmente a mí el deseo me pasa por acá, el deseo sexual me pasa por acá. En ese caso es muy difícil que una persona así fantasee con una orgía, porque el afecto no le pasa por ahí. ¿Se entiende? Entonces, si las fantasías nos dicen mucho de cómo nosotros vivimos el afecto, cómo nosotros vivimos el deseo, y recordemos lo que decía Marta, tu psicóloga, el programa pasado del Sol y la Identidad, mientras seamos sujetos y no objetos, está todo bien, decía Marta, y nada, es una frase que podemos imprimirla también para colgarla, porque, o sea, yo milito ese tipo de frases, yo las milito en la vida. Hago una militancia a estas frases, ¿no? Porque reconocernos sujetos es reconocernos con una identidad, ¿no? Con una historia, con una forma particular y peculiar de desear, de vivir, de resolver, ¿no? Entonces, cuando decimos que somos sujetos deseantes, somos sujetos de derecho, ¿no es cierto? Entonces, mientras seamos sujetos sin objetos, lo demás no importa nada. Y bueno, y el mundo de las fantasías, donde englobamos la fantasía, la expectativa, todo esto con lo que fantaseamos, que creamos en la mente que no es real, por ahora por lo menos, es un gran lugar de autopercepción, de autoinvestigación. Si quieren decirle autoconocimiento, díganle de autoconocimiento. Nos sirve para conocer quiénes somos. ¿Cómo deseo yo? ¿Por dónde me pasa la libido a mí? ¿Por dónde me pasa, no sé, el propósito a mí? ¿No?
siempre intentando no olvidar esto por ahora no es real. Cuando yo me olvido, y esto es lo que le pasa por ahí a Neptuno, ¿no? A Neptuno adentro nuestro, cuando yo me olvido la distancia, el contorno, el límite entre fantasía y realidad, ahí es cuando la cago. Pero mientras no pierda de vista ese límite, fantaseen y creen expectativa todo lo que quieran, porque ahí es donde se conocen, ¿no? ¿Qué tipo de sujetos son? Entonces, esto también era muy importante, ¿verdad? De decir. Y esto, ¿no? También podemos rescatar del primer bloque. Esto de que Neptuno, como nos habla de unión, ¿no? De fusión, siempre nos recuerda lo que nos une más allá de lo que nos separa. Y esto es importantísimo, y está siendo importantísimo, por ejemplo, en momentos como el momento actual, ¿no? Momentos de crisis a muchos niveles, ¿no? Crisis laborales, económicas, financieras, bueno, sanitarias, y también sobre todo de ideologías, porque es tan por ahí tan complicado lo que está pasando, ¿no? Lo que viene pasando en el mundo, que genera mucha angustia en todos los sujetos, ¿no? Dentro de los cuales estamos. Entonces, muchas veces esa angustia se traduce en peleas irrisorias por WhatsApp, como que, no sé, hay que colocarse una vacuna o no hay que colocársela, o que un virus es real o no es real, porque realmente es angustiante. Entonces nos peleamos, nos separamos. En estos momentos de tanto quiebre, de tanta grieta, ¿no? Que es una palabra que acá en Argentina tiene como una connotación muy política, ¿no? La grieta, ¿no? Todo esto que separa las clases sociales y las clases ideológicas, ¿no? Y todo esto. Neptuno actúa como una plasticola. Y en estos momentos es muy necesario, ¿no? Porque si no se desbanda todo y ya nos hubiéramos cagado todo a tiros, ¿me entendés? Porque son momentos complicados, complejos. Entonces, qué bueno que exista también Neptuno dentro de nuestro psiquismo individual y colectivo, que nos recuerde que por más de cagada que estén las cosas, hay cosas que nos unen, más allá de las cosas, las tantísimas cosas que nos separan, ¿no? Por eso, por ejemplo, Neptuno y sus movimientos y sus tránsitos por diferentes signos tienen que ver, por ejemplo, con las modas, ¿no? Esto, todos nos vestimos y se usan las minis de jean, antigua, ponele, bueno, todas las minas usando minis de jean, por ejemplo, ¿no? Como todos iguales, tan iguales que no se sabe como la gotita que cayó en el océano, ¿no? No se sabe quién es esta, Anacleta o Romualda, no se sabe porque todas tienen la mini de jean. Entonces las modas son muy neptunianas. Y obviamente un movimiento muy neptuniano son los fanatismos, de todo tipo. Hay fanatismos políticos, hay fanatismos religiosos, los ha habido históricamente, hay fanatismos deportivos. Yo siempre pongo como una metáfora de Neptuno, y a vos que te gusta el fútbol, Ru, esta cuestión de la popu, ¿no? Sí, la popu, como esta cosa que de repente se arma una ola y justamente, ¿no? La ola oceánica neptuniana, como parecen todos una masa gigante. ¿Por qué? Porque ahí dentro de esa pop o de esa platea o lo que sea, ¿no? Hay gente muy disímil a la otra. Todas esas personas son personas distintas. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus cuestiones, sus problemas, sus triunfos, sus fracasos. Son cada uno seres distintos. Pero cuando van a ver al equipo del que son fanáticos, son uno solo, ¿no? Y cuando corean como algún cántico, algún cantito, es una sola voz, ¿no? Y de hecho cuando se mueven, como te daba el ejemplo de la ola, ¿no? Como este festejo así como muy de platea, se ve como ahí claramente, es una gran metáfora de Neptuno, eso. Es muy loco esto, porque lo que decía es cierto y dos cosas pensaba. Sí. Por un lado, En esta idea de perderte en la multitud, en la masa, en algo que es más grande que vos mismo y eso te da una identidad, hay un placer muy fuerte. Digo, hay una fuerza vital, una energía vital que es muy fuerte, muy, muy, muy fuerte en esto que vos decías de donde hay fusión, también hay confusión, porque justamente se genera un placer ahí, un placebo, un algo muy intenso, del cual algunos quedan enganchados durante todo el día, toda la semana, ¿no? Después con todo eso, por un lado. Por otro lado, pensaba en que esa fusión la puede ver un tercero. Adentro
de la ola, uno no ve esa fusión, uno solamente la puede sentir a esa fusión, ¿no? Me pasó muchas veces en la cancha y todo, y pensaba en esto de, mirá, el lugar que ocupa el observador en las masas, ¿no? En estas cuestiones fanáticas, en el fanatismo, el lugar que ocupa el observador de poder identificarlas, aún siendo fanático el observador de otras cosas, ¿no? Al que vive adentro de ese fanatismo, ¿no? Pensándolo con los otros fanatismos con los cuales que mencionabas recién, religioso, político, bla. Como el fanático dentro de ese fanatismo solo puede sentirlo, que es lo que lo ato a lo de la cancha, pero no puede verlo. No se puede ver dentro de la masa. No lo puede ver porque tiene que ponerse en observador, tiene que dejar de bailar, tiene que salirse de la banda. Y salirse de la banda es salirse de la banda, ¿no? Y entonces ese juego ahí que vos con esto de que la fusión genera confusión también, me parece, al mismo tiempo, porque uno no estamos tan preparados para leer lo que sentimos como para verlo, como para ver los hechos, a sentir los hechos. Y como no estamos preparados, no estamos ejercitados, no trabajamos mucho en la cuestión esta de entender lo que se siente, pasa todo este otro lío de la confusión, que vos lo deciste re claro y re sencillo, decir, bueno, tengamos claro la diferencia entre la fantasía y la realidad, veamos cuáles son los límites, dentro de la fantasía hagamos lo que nos pinta, pero requiere un nivel de entrenamiento para no meterse en riesgos, para no joder a nadie, para tratar de no lastimar, para tratar de no lastimarse, muy fuerte, ¿no? Entonces probablemente hace que también en esto de las precauciones o de las letras chiquitas abajo de este programa, es decir, adentro de la fantasía lo que quieras, pero cuando salga de la fantasía entrená los límites para que esos muros sean lo más sólidos y flexibles posibles. Total. Porque si no es un lío. Y rescato mucho esto que decías, muchísimo, esto de qué importante es como poder ir entrenando desde a poquito, ¿no? Como porque también lo decías y yo me escuché en mis palabras cuando vos las repetiste y esto era importante decir, o sea, es un manso trabajo. Es un manso trabajo porque es como justamente vos decías también, dentro de la popo estoy adentro de la ola, como no lo puedo ver y no solo no lo puedo ver, sino que no lo puedo pensar, no lo puedo racionalizar, que ahí sería como ponerle una formita, pero cuando estoy dentro, todo lo estoy sintiendo. Y ahí es donde viene también esta cuestión de que el cuerpo emocional nos habla de experiencias humanas que no son tan susceptibles de ser estructuradas y organizadas. Claro. ¿No? ¿Y dónde queda la inteligencia emocional? ¿Dónde queda como la madurez emocional? Bueno, es algo que me parece, no sé, que se practica y que se entrena y estaría re bueno que podamos como entrenarlo, porque de esto no solamente depende por ahí nuestro bienestar, sino también el bienestar del resto de la masa. El bienestar del otro y de los otros también que de alguna forma queremos, ¿no? Que apreciamos. Me parece que estaba bueno para cerrar, ¿no? Esta idea. De una. Que te la dejo ahí encerrándola. ¡Wow! ¡Qué loco! O sea, como el tiempo es una forma, es un contorno, es un límite también. Y creo que este programa de los 17 que hemos hecho hasta ahora es el que menos percibí la cuestión del tiempo. A ver, ¿cómo cerramos esto? ¿Cómo cerramos? Porque cerrar también es una forma. ¿Cómo cerramos un programa de Neptuno, no? Neptuno tiene que ver con todo esto que hablamos, ¿no? Y en principio todo esto se puede resumir en la falta o la ausencia o la carencia de formas concretas. Y lo que digo es que está buenísimo, por un lado, poder experimentar estos momentos, ¿no? Que podemos experimentarlos en una cancha, coreando con un montón de personas, en un encuentro sexual con una persona que apreciamos o queremos o con la cual conectamos. Obviamente también las ausencias de formas tienen que ver, como decíamos en la astrología pasado, con la muerte. Esa es la última gran ausencia de formas que el sujeto, por lo menos, va a experimentar, ¿no? Se acabaron las formas, se acabaron los contornos, las identidades y el cuerpito, ¿no? La piel para afuera, de la piel para adentro, ese límite se acabó, ¿no? O se acabó mi experiencia sobre eso. Entonces, está buenísimo que durante la vida podamos como atravesar estos momentos neptunianos, porque son momentos que nos recuerdan que más allá de toda separación, de toda grieta, hay cosas que todavía nos siguen tejiendo y uniendo. Y qué importante para un mamífero que no es sin el otro, que es un ser de
problema nada recordar esto de vez en cuando, sobre todo en momentos de tanta grieta y de tanto quiebre, ¿no? Pero intentemos también como paralelamente o conjuntamente trabajar estas cuestiones de los momentos neptunianos, las situaciones neptunianas, estas situaciones caóticas porque carecen de límites, son estos momentos donde puedo conectarme con lo creativo, donde puedo conectarme con la empatía, donde puedo recordar lo que nos une más allá de lo que nos separa, ¿no? Pero también en donde me puedo perder y quizás nunca más encontrarme. Entonces, entrenemos, ¿no? Como un tip así para la semana y para la vida, en realidad para la vida, entrenemos esta cuestión de percibir, y yo les aseguro que cada vez con un poquito más de claridad lo vamos a poder ir percibiendo. Entrenemos esta cuestión de intentar percibir la distancia entre lo fantasiado y lo real, porque ahí vamos a tener la posibilidad, cada vez un poquito más, de poder ver cómo a esto fantasiado, en este mundo de la fantasía que no tiene forma, cómo le empezamos a dar contornos, formitas, y qué sé yo, para poder traerlo a este mundo de formas y poder manifestar la fantasía, si eso fuera posible, ¿no? Y ahí están las cosas del crear.